Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Módulo Derechos Humanos en el Ámbito Internacional 1. Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Asesora, maestra en Derecho y Ciencias Penales, Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Alumna, Laurirene Mateos López. Matrícula 221213. 8 de abril 2026. Presentación de dos casos a resolver. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso de Ana, conforme a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas son las siguientes. Violaciones a derechos fundamentales como son libertad de expresión y de religión. Ana repartía panfletos con citas bíblicas de manera pacífica. La detención arbitraria por difundir ideas religiosas vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, libertad de expresión, y el artículo 12, libertad de conciencia y religión. Derecho a la libertad personal. La detención sin orden judicial ni flagrancia y el encierro incomunicado por 3 horas en una patrulla constituyen una detención arbitraria prohibida por el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a la integridad y trato digno. Las burlas y calificativos peyorativos del personal de seguridad pública vulneran el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la integridad física, psíquica y moral. Violaciones en el acceso a la justicia dispuestos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debido proceso y tutela judicial efectiva. La omisión de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de iniciar procedimientos vulnera el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo que se conoce como garantías judiciales, y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con respecto a la protección judicial. Además, la resolución de incompetencia en la justicia federal sin ofrecer un recurso efectivo refuerza la falta de tutela judicial. La responsabilidad internacional del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado es responsable no solo por actos directos de sus agentes, policía, personal de seguridad, sino también por la falta de investigación y sanción de las violaciones denunciadas. En este caso, el policía actuó como agente estatal. Las instituciones omitieron investigar y garantizar la reparación. El sistema judicial no ofreció un recurso efectivo. Esto configura responsabilidad internacional del Estado mexicano por violar múltiples derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Existen precedentes relevantes existentes. Caso López Álvarez contra Honduras, 2006. Detención arbitraria por difundir ideas. Caso Cantoral Benavides contra Perú, 2000.
trato degradante y detención arbitraria. Caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, 1988, deber estatal de investigar. Conclusión: el Estado mexicano es responsable internacionalmente por violar la libertad de expresión, religión, integridad personal, libertad personal y el acceso a la justicia de Ana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al conocer el caso, tendría elementos suficientes para declarar la responsabilidad y ordenar medidas de reparación integral, indemnización, garantías de no repetición, sanción a responsables y fortalecimiento institucional. Caso 2. Durante la pandemia COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se prevenía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. También en este caso existe responsabilidad internacional del Estado mexicano con fundamento en las siguientes disposiciones. Violaciones a derechos fundamentales dispuestos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Libertad personal. Artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Andrés fue privado de la libertad por incumplir un decreto que imponía confinamiento domiciliario. Sin embargo, él se encontraba en situación de calle, lo que hacía imposible cumplir la medida. La sanción aplicada fue arbitraria y desproporcionada. Principio de igualdad y no discriminación. Artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El decreto afectó de manera diferenciada y desproporcionada a personas en situación de calle, quienes no podían cumplir con el confinamiento. La sanción aplicada a Andrés refleja un trato discriminatorio. Derecho a la honra y dignidad. Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La difusión de su fotografía y la calificación pública como sinvergüenza constituyen un acto de estigmatización y humillación, vulnerando su derecho a la vida privada y a la dignidad. Derecho a la libertad de circulación. Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La restricción de movilidad impuesta por decreto sin base legal suficiente y proporcionalidad vulnera este derecho. Problemas en la legalidad del decreto. El gobernador carece de facultades para imponer sanciones privativas de libertad mediante decreto administrativo. Las multas y arrestos previstos no cumplen con el principio de legalidad y reserva de ley. Artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Principio de legalidad y retroactividad. La intervención de militares en tareas de seguridad pública contraviene estándares interamericanos. Precedente: caso Alvarado Espinosa contra México, 2018. Violaciones en el acceso a la justicia. Andrés fue presentado ante la Secretaría de Seguridad Pública y sancionado sin un proceso judicial. La jurisdicción militar y ordinaria no ofrecieron un recurso efectivo, vulnerando el artículo 25 C sobre la protección judicial y el artículo 8, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre garantías judiciales.
La responsabilidad internacional del Estado. El Estado mexicano es responsable porque el decreto fue emitido por una autoridad estatal. La detención y sanción fueron ejecutadas por agentes estatales, militares y policías. Se vulneraron derechos fundamentales sin recurso efectivo. Se discriminó a una persona en situación de vulnerabilidad. Precedentes relevantes aplicables al caso. Caso Alvarado Espinosa contra México, 2018. Uso indebido de militares en seguridad pública. Caso López Álvarez contra Honduras, 2006. Detención arbitraria por razones administrativas. Caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, 1988. Deber estatal de investigar y garantizar derechos. Opinión consultiva OC-9-87. Restricciones a derechos deben ser proporcionales y necesarias en una sociedad democrática. Conclusión. El Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional por violar los derechos de Andrés, libertad personal, igualdad y no discriminación, honra y dignidad, libertad de circulación y acceso a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría elementos para condenar al Estado y ordenar medidas de reparación integral, incluyendo indemnización, disculpa pública, eliminación del boletinado y garantías de no repetición mediante revisión de decretos y protocolos de seguridad. Gracias por su atención.